En todos los vídeos tendremos quizás un apéndice con resultados matemáticos que hemos visto en vídeos precedentes, pero que pueden ser necesarios recordar. Así en este recordamos la cuestión de cuándo existe el límite de las potencias de una matriz cuadrada A de números complejos de orden P, cuando el exponente n tiende a infinito. Recordamos que llamamos radio espectral de A, ρ de A, al máximo de los valores absolutos de lambda sub 0, donde lambda sub 0 recorre los valores propios de A. Entonces recordamos este teorema que ya vimos en un vídeo que dejaremos la indicación por aquí, en que dice que L, definido como el límite de A elevado a n cuando n tiende a infinito, existe si y solo si o bien el radio espectral de A es menor que 1, o bien se dan todas estas circunstancias. O bien el radio espectral de A es 1 y 1 es valor propio de A semisimple, o sea que todos los bloques de Jordan en la forma de Jordan de A asociados a 1 son de orden 1 por 1. Además, no existe ningún valor propio lambda sub 0 distinto de 1 de A tal que el módulo de lambda sub 0 sea igual a 1. Lo digo de otra forma. Estas condiciones requieren que 1 sea valor propio de A y sea el único valor propio de A que tiene módulo 1. Entonces estas son las condiciones necesarias y suficientes para la existencia del límite L. Cuando existe este límite L es el proyector sobre el núcleo de I sub P menos A, o sea, el subespacio de vectores propios asociados al valor propio 1, a lo largo de la imagen de I sub P menos A. Y tenemos un corolario que nos dice más cosas, sobre todo cuando uno es valor propio simple. Siendo A la matriz de aquí de los complejos, de elementos complejos de cuadrado de orden P, si el radio espectral de A es 1 y 1 es valor propio de A y simple, y X e Y vectores columna P por 1 distintos de 0 son tales que A por X es igual a X e Y estrella por A es igual a Y estrella. Y estrella es la traspuesta conjugada. En el caso de que estemos con números reales es simplemente el vector traspuesto. Que A por X es igual a X quiere decir que X es un vector propio por la derecha asociado al valor propio 1. Y que Y estrella por A sea igual a Y estrella quiere decir que Y, vector columna, es un vector propio por la izquierda asociado al valor propio 1. En este corolario añadimos también la condición de que para todo otro valor propio lambda sub 0 de la matriz A, el módulo de lambda sub 0 sea menor que 1. Entonces, se están cumpliendo estas condiciones porque un valor propio que es simple, semisimple. Entonces existe L, definido como el límite cuando n tiende a infinito de las potencias A elevado a n, y es igual a esta matriz, la columna X por Y estrella, o sea, la traspuesta conjugada, y abajo partido por Y estrella por X, que es una matriz 1 por 1, que es el producto escalar de X por Y. En nuestro caso, como trataremos con números reales, en vez de la estrella tendremos la traspuesta. O sea que esto es la condición importante.
si uno es valor propio simple de A, si el módulo de todos los demás valores propios es menor que 1, si X e Y son vectores propios por la derecha y por la izquierda asociados a 1, entonces este límite existe y es igual a esta matriz. Bien, comenzamos la parte que nos toca. Todo esto viene a cuento de una serie de vídeos que deben considerarse como un conjunto totalmente relacionado de vídeos con todos relacionados entre sí y que siguen el curso de la evolución de unos problemas. Concretamente me estoy refiriendo a problemas que surgieron a partir de un ejercicio que titulé Niveles espirituosos, que apareció en el libro de Philip Davis sobre matrices circulantes. Entonces, he observado a lo largo de años que hay muchos resultados matemáticos que se pueden deducir o tienen que ver con problemas de evoluciones de mezclas o de trasvases de líquidos mirados convenientemente. Recuerdo el ejercicio de Philip Davis. Se tienen tres vasos, vamos a considerarlos iguales para no tener que considerar el producto de áreas por alturas para los volúmenes, solo nos fijaremos en las alturas. Se tienen tres vasos iguales con cilíndricos y que contienen diversas cantidades de vodka. Una altura H1 de vodka en el vaso 1, H2 en el vaso 2 y H3 en el vaso 3 inicialmente. Entonces se hacen iteraciones que cada iteración consiste en dar sucesivamente estos tres pasos, a los que llamaremos P1, P2, P3 o paso 1. El paso 1 consiste en tomar toda la vodka que haya en los vasos unidos y luego repartirla a partes iguales entre ambos vasos. A continuación, en el paso 2 se toma toda la vodka que hay en ese momento en los vasos 2 y 3, en el 2 habría cambiado, y se vuelca a partes iguales en los vasos 2 y 3. Y finalmente un tercer paso importante, que se toma toda la vodka que hay en ese momento en el vaso 3 y en el vaso 1, y a partes iguales se reparte entre el vaso 3 y el vaso 1. Y habríamos finalizado la primera iteración. Entonces estos niveles habrán cambiado y se trata de estudiar la evolución de estas alturas según van sucediendo las iteraciones. Este problema admite muchas variantes que vamos a estudiar. Esto es una especie de experimento y una cosa a tener en cuenta es que no debemos variar apenas los parámetros que hay si queremos que los nuevos experimentos, los nuevos problemas tengan una estrecha relación con este y veamos sus parecidos y sus diferencias. Así, hay algunas variaciones que se pueden hacer aquí sobre este problema. E insisto que pongo algunas, de hecho pondré 1, 2, 3 más, pero no todas las variaciones que se pueden hacer. Una primera variación es suprimir el paso 3, o sea, dar el paso 1, el paso 2 y hacer iteraciones que consisten en estos dos pasos. O sea que una vez llegados a tomar todo lo que hay en 1 y 2 y repartirlo a partes iguales en ambos. A continuación, tomar lo que hay en 2 y 3 y repartirlo a partes iguales entre ambos. Dejar así los niveles y volver a empezar. Repartir todo lo de 1 y 2 entre ambos a partes iguales, 2 y 3. Y así ver la evolución de estas cantidades. Otra variación podría ser, en vez de poner 3 vasos, poner más vasos iguales.
En principio, lo razonable es hacerlo poniendo un vaso más, un cuarto vaso, un quinto vaso, y en general se pueden poner hasta m vasos. M es un entero mayor que 3. Caben aquí hacer dos posibles iteraciones con los m vasos y vodka. Una, la generalización de este caso, o sea que daríamos un paso 1 entre 1 y 2, un paso 2 entre 2 y 3, etcétera, hasta el paso P sub m-1 entre el vaso anterior a este, el m-1 y el m. Y finalmente, este paso que está aquí en verde, pues sería el paso P sub m entre los vasos m y 1. Y serían iteraciones en que cada una de ellas consistiría en hacer sucesivamente los pasos P sub 1, P sub 2, etcétera, P sub m-1 y P sub m. Ese sería el problema análogo a este, donde digamos este sería el caso especial en que m vale 3. Pero habría otro caso a considerar parecido a este otro caso, que es esta iteración circunscribirla solo a los m-1 primeros pasos, o sea, cuando no se dé el paso P sub m, sino solamente P sub 1 entre 1 y 2, P sub 2 entre 2 y 3, etcétera, hasta el P sub m-1 entre el vaso m-1 y el vaso m. Y vuelta a empezar con estas iteraciones. Este sería el caso especial en que la m es 3. O sea que estos dos problemas se podrían generalizar a estos dos problemas. Pero esto lo iremos viendo en sucesivos vídeos. Ahora pasamos a otras posibles variaciones. Hoja 2. Cuidado, estas variaciones espirituosas, estamos ya en la segunda hoja, está doble el 2, y recuerdan el problema de Philip Davis. Esta es una variación que no tiene que ver ni con lo que hemos dicho aquí ni lo dicho aquí. Se parece, pero no es la misma. Y es que damos tres pasos, P sub 1, P sub 2 al que va a ser especial y procedemos P' sub 2 y finalmente P sub 3. Pero estos tres pasos no son iguales. Uno de ellos es un paso extremo. Digo por qué. Tenemos tres vasos con la vodka iguales, pero en el paso 2 es este, el que relaciona lo que hay en el vaso 2 con el vaso 3, se echa el volumen total de los vasos 2 y 3 y en vez de repartirlo a partes iguales, se echa todo al vaso 3. Y tras el paso 2, este vaso central ha quedado vacío. Finalmente, se toma todo el vodka que hubiera en ese momento en el vaso 3 y en el vaso 1 y se reparte a partes iguales entre ellos en el paso P sub 3. Entonces una iteración aquí consiste en dar el paso P sub 1 más P' sub 2 con la peculiaridad de vaciar el vaso 2 y llevar toda la vodka al vaso 3 y P sub 3. Al finalizar esa iteración se obtienen unas alturas H' sub 1, H' sub 2, H' sub 3 y me interesa saber cómo es la aplicación o transformación que envía H1, H2, H3 este vector a este otro vector. Con cálculos fáciles se puede ver que lo que habrá en H' sub 1 será la mitad de H sub 1 y H sub 2 que en el paso primero, llegar a que H'1 y H'3 vienen dadas por esta cantidad se deduce fácilmente, pero se atraviesa por fracciones que tienen al 4 como denominador. Bien, entonces si llamamos X sub 1, X sub 2, X sub 3 las niveles o alturas de vodka tras la iteración enésima que hay en los vasos 1, 2 y 3, pues la relación esta es parecida a la que tienen las alturas tras la primera iteración con las alturas iniciales.
sacamos el 1 medio factor común de la matriz y tendremos 1, 1, 1, 0 pues todos ceros y 1, 1, 1. Entonces esta matriz, a que llamaremos A, tiene determinante 0, tiene dos filas iguales. Luego lambda sub 1 igual a 0 es un valor propio de A. Sabemos que la traza de A, que en este caso vale 1 y 1, 2, entre 2 vale 1, es igual a la suma de los valores propios, lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Entonces, como esta suma ha de valer 1, alguno de los valores propios es no nulo. Por otra parte, sabemos que el rango de esta matriz A es 1. Entonces esto implica que 0 es valor propio doble de A, pensando en su forma de Jordan o como queráis. Entonces se tiene que el espectro de A, el conjunto de valores propios de A, que se denota por lambda mayúscula de A, pues es el conjunto formado por 0, 1. 0 es un valor propio doble y 1 es simple. Luego el radio espectral de A es 1. Por otra parte, aunque no vamos a utilizar, observemos que esta matriz es reducible porque su digrafo, esto es parte del digrafo, aquí faltan los lazos que van de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3, de 2 a 2 no, de 1 a 1 y de 3 a 3. Esos ya digo que faltan, entonces el 1 se relaciona con 2, o sea, porque este número es distinto de 0. El 1 con el 3, también hay una flecha. Del 2 no sale nadie. Y del 3 sale hacia el 1. Del 3 sale hacia el 2. El 1 y el 3 se comunican, pero el 2 no se comunica ni con el 1 ni con el 3. Luego este grafo no es fuertemente conexo, por lo tanto esta matriz no es reducible. Pero a pesar de eso, vamos a ver que se están cumpliendo las condiciones que me permiten hablar de la existencia del límite de A elevado a n. Es fácil comprobar que el vector 1, 0, 1 es un vector propio de A por la derecha asociado al valor propio 1. Se comprueba fácilmente, 1 más 1, 2, entre 2, 1. Esta segunda fila de ceros pues me da este 0 y la último elemento también me da 1. Por otra parte, también es fácil comprobar que el vector 1, 1, 1 fila por A, pues me va a dar 1, 1, 1. Hagámoslo. A es esta matriz de aquí, 3 unos, 3 ceros, 3 unos, por el 1 medio, que lo saco aquí delante. Vector fila de unos, al multiplicar me queda 1 medio y esta columna por esta fila me da 1 más 1, 2. La segunda 1 más 1, 2 y la tercera 1 más 1, 2. 1 medio de 2, 2, 2 es 1, 1, 1. O sea que el vector 1, 1, 1 es un vector propio por la izquierda asociado por lo propio 1. Entonces el límite de A elevado a n, por lo que dijimos en el apéndice, en el corolario, pues es igual a la matriz producto del vector columna 1, 0, 1 por la matriz fila de 3 unos partido por el producto escalar de estos vectores, que es 1 más 1, 2. El 1 medio este viene de aquí abajo. Y aquí me queda el límite de A elevado a n. Entonces el límite de x sub n es multiplicar esta matriz por el vector de condiciones iniciales, que es la columna h sub 1, h sub 2, h sub 3, que multiplicada por esta, hay que ponerla aquí, multiplicada por esta fila, me da h1 más h2 más h3, partido por este 2, y aquí queda el vector propio columna 1, 0, 1. Aquí en sucesivas transparencias, páginas, llamaré T al volumen total de voz K que hay en todo momento. O sea, T es la suma de H1 más H2 más H3. Perdón. El volumen sería esto multiplicado por el área de las bases. Pero entonces, perdonad el lapsus, pero T sería una cantidad relacionada con el volumen total.
Entonces, el límite de x sub n, pues esto le he llamado t, me quedará t medios, 0, en la segunda vaso siempre se queda vacío, y t medios. Aquí lo importante es que se reparten a partes iguales todo el vodka que hay entre el primer vaso y el segundo vaso. Y no importa quién sea este té, si estas cantidades fueran otras, pues siempre va a ir la mitad aquí y la mitad aquí con este proceso. De hecho, aquí inicialmente va la mitad, se queda al final de cada iteración exactamente la mitad en cada vaso, o sea que esto no es que pase en el límite, es que hay una solución constante que es esa. Bien, continuamos con las variaciones espirituosas, hoja 3, siguiendo el problema de Phil y Davis. Vamos a plantear, siguiendo con pasos, uno de los cuales deja un vaso vacío, al caso de un paso extremo en el que haya 3 vasos, como siempre, con vodka, y en el paso 1 se echa el volumen total de los vasos unidos al vaso 2. O sea que el paso 1, que llamaremos P'1, al final de ese paso se queda vacío el vaso 1. A continuación se da el paso 2, tomando los volúmenes en el vaso 2 y 3 y repartiéndolos a partes iguales entre 2 y 3. Y finalmente se da un tercer paso que está aquí marcado con esta flecha larga, en el que se toman los volúmenes del vaso tercero y del vaso primero y se mezclan a partes iguales. Una iteración, por lo tanto, consiste en estos 3 pasos: P'1, prima por lo de especial, más paso P2 más paso P3. Las alturas iniciales H1, H2, H3 se transformarán tras esa iteración en unas alturas que denotaremos con H'. Y me interesa saber cómo es esta función, esta aplicación. Haciendo cuentas, se puede ver que la relación entre las alturas tras la la iteración enésima, y las que hay tras la iteración n+1ésima, pues están relacionadas mediante el producto de A por esta matriz columna X de n, donde es la matriz un cuarto de esta matriz. Primera fila todo unos, segunda fila todo doses y tercera fila todo unos. La suma de estas columnas es 4. Luego entre 4 es 1. Esta es una matriz estocástica por columnas, es positiva, es irreducible, pero no iremos por ahí. De hecho, se puede ver que 0 es un valor propio doble, determinante de A es 0, y doble porque esta matriz tiene rango 1, y que 1 es valor propio y es simple. De hecho, se comprueba que si multiplicamos la fila 1, 1, 1 por A, pues me va a dar 4 entre 4, 4 entre 4, o sea, me va a dar 1, 1, 1. Y si multiplicamos A por la columna 1, 2, 1, 1, 2, 1, pues me va a dar 1, 2, 1. O sea que ambas cosas, ambas igualdades corroboran que 1 es valor propio de A. Y que es simple se deduce de que el 0 es doble. Entonces, tenemos aquí una cantidad conflictiva a la que he llamado T, a la suma de las alturas iniciales de vodka. O sea que pienso que tengo un vaso de la misma área de la sección recta, el área que llamo de la base A, y en el que podría echar todo el vodka que hubiera al inicio,
Entonces el vodka alcanzaría una altura igual a T, llamándote a la suma de H1 más H2 más H sub 3. Yo aquí tenía puesto antes volumen total, pero no es el volumen total, es la altura total. Me explico. El volumen total de vodka que hay juntando el de los 3 vasos es T, altura, multiplicado por A, área de la base, A minúscula. Entonces T sería la altura que alcanzaría el vodka en un vaso de la misma sección recta que estos 3 y echando todo el contenido de ellos ahí. Bien, pues el límite de x sub n es un cuarto, que es el producto escalar de estos dos vectores, 1 más 2 más 1, 1 y 2, 3 y 1, 4. El vector propio de 1 por la derecha, 1, 2, 1, por el traspuesto del vector propio por la izquierda, o sea, por la fila 1, 1, 1, por el vector de condiciones iniciales. Si multiplicamos este vector fila por esta columna, pues me da esta suma, o sea, me da T. Lo saco aquí afuera y me queda T por 1, 2, 1. Entonces, las cantidades finales en el límite que va a haber, pues se reparten así. Una cuarta parte irá al vaso 1 y al vaso 3 y 2 cuartas partes irán al vaso 2. Eso independientemente de quiénes sean las H's. La altura real sí que dependerá de la suma de las alturas, no de quiénes sean propiamente las alturas. Pero en general, aunque las alturas sumasen distinto de T, siempre habría en los vasos 1 y 3 la cuarta parte y en el vaso 2 la mitad, o sea, 2 cuartas partes. Y ahora vamos a ver aquí el caso que queda, en el que es igual que los anteriores, siempre dejando un vaso vacío, pero ahora va a ser en el paso 3. O sea, son 3 vasos iguales. Paso 3 es aquel en que se toma el volumen total de los vasos 3 y 1, el que hubiera cuando llega ahí, y se echa todo al vaso 1. Entonces a ese paso le llamaré P' sub 3, prima por lo de especial. El P sub 1 es como siempre repartir lo que hay en 1 y 2 a partes iguales. P sub 2 es en la situación siguiente de lo que queda en 2, repartirlo de 2 y 3 a partes iguales. Y vuelvo a repetir aquí, en el paso 3 es coger todo el volumen que en ese momento hubiera en el vaso 3 y llevarlo al vaso 1. Y ahí acabaría la primera iteración. Entonces, la relación entre las alturas, después de la iteración enésima y la del lugar n más 1, pues es multiplicar por esta matriz A, que se puede demostrar que queda así. Como el vaso 3 va a quedar vacío, pues de ahí vienen estos ceros. Y estos números pues salen haciendo unas pequeñas cuentas. Esta matriz obviamente tiene de valores propios el 0 y el 1. De hecho, si observáis aquí el menor formado por 3, 2, 1, 2, este de esta esquina, ese menor es distinto de 0, porque vale 3 por 2, 6, menos 2, 4. Entonces estas dos primeras filas son linealmente independientes. Luego el rango de esta matriz es 2. Y antes había dicho yo que 0 era valor propio doble porque el rango de esta matriz era 1, pero es 2. Sí, todo se desvela en que si se calcula la forma canónica de Jordan de esta matriz A, pues resulta ser esto de aquí. El 1, un bloque 1 por 1, y el 0 tiene un bloque de Jordan que es este.
Entonces este 1 que hay aquí provoca que el rango de esta matriz sea 2, pero el 0 es valor propio doble de la matriz A y de esta. Entonces, vectores propios por la izquierda asociados a 1. 1, 1, 1 por A, pues si nos entretenemos en otra multiplicación queda 3 más 1, 4 entre 4, 1, 3 más 1, 4 entre 4, 1, 2 más 2, 4 entre 4, 1. Y se puede comprobar que por la derecha un vector propio es el 1, 1/3, 0, asociado al valor propio 1. Entonces, el límite de x u n pues es la columna del vector propio por la derecha, 1, 1/3, 0, del producto de 1, 1, 1 por las condiciones iniciales me sale h1 más h2 más h3, y del producto escalar de estos dos vectores pues es 1 más 1/3. 1 más 1/3, que es 4/3, y pasando el 3 aquí arriba me queda esta expresión, multiplicando 3/4 de t, t es la altura total, cuidado, las sumas alturas, otra vez digo que si A es el área de la base o de la sección recta, pues el producto de t por A sería el volumen total de vodka. Entonces t es esa altura, y haciendo aquí el producto queda 3/4 de t, este 3 se divide con este, se simplifican y me queda en lugar segundo t/4 y aquí 0. Entonces las cantidades finales o en el límite de estos vasos van a quedar así. 0 en el vaso tercero, eso ya se veía venir porque después de cada iteración es lo que está quedando. La cuarta parte del volumen va a ir a parar al vaso 2 y 3/4 partes del volumen van a ir al vaso 1. Es curioso que aquí también estas proporciones, las proporciones en que queda el vodka en los vasos, pues proporciones límite, no dependen de las condiciones iniciales. Podréis decirme, y si esto en vez de sumarte, sumar otro valor, de acuerdo, esto cambiaría, pero lo que estoy diciendo es que aquí habría en el vaso 2 la cuarta parte de todo el vodka y en el vaso 1 las 3/4 partes, y aquí pues 0. Es evidente que según qué paso sea el que deja vacío el vaso, la situación límite, las proporciones son distintas, pero ya repito, excepto esta que es la más natural de entender, porque antes he dicho que la sucesión en que x1 y x3 valen t medios, que es constante, y que la x2 vale 0, que es constante. Bueno, constante no, porque en x de 0 el valor es h1, h2, h3, y x2 de 0 no es 0, es h2, pero salvo eso, pues digamos es finalmente constante, o sea, salvo por el valor que tienen estas sucesiones en n igual a 0, en todas las demás, para n mayor o igual que 1, el valor es constante y es este, t medios, 0, t medios. Bien, pues estas proporciones límites no dependen de las condiciones iniciales. Bien, vamos a parar con los pasos estos que dejan vacío un vaso y regresamos en la quinta transparencia a estas variaciones. Permitidme que vaya a la primera hoja. Entonces, el caso que arrancó en el primer vídeo sobre el problema de Davis, de un paso 1, de un paso 2 y de un paso 3 repartiendo a partes iguales, está resuelto en un vídeo que habré dejado. Y no hemos considerado ninguno de estos dos problemas. Este es el que consiste en retirar el paso 3 y dejar solo los pasos 1 y 2 y volver a iterar. O sea, cada iteración sería tomarlo de 1 y 2, repartirlo a partes iguales, paso 1, a continuación
tomar lo que en ese momento hay en 2 y en 3 y repartirlo a partes iguales. Y vuelta a empezar. Nada del 3 con el 1. Entonces vamos a considerar la solución de este problema, el comportamiento asintótico, y recordaremos esa. Y eso está en la hoja... Perdón. En la hoja 5. Esto, como pongo aquí ya estudiado en el primer vídeo de niveles espirituosos, se obtenía la siguiente relación. La matriz era un octavo de 3, 3, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 2. Los valores propios de esta matriz eran 0, 1 menos un octavo. Por lo tanto, el radio espectral era 1. 1 era valor propio simple. El vector columna de unos, pues 3 más 3, 6 más 2, 8, 2 más 2, 4 más 4, 8, etcétera, es un vector propio de A por la derecha asociado al valor propio 1. Y también por la izquierda, el 1, 1, 1 vector fila por A da lo mismo, porque tendría 3 más 2, 5 más 3, 8, lo mismo aquí 2 y 4, 6 y 2, 8. Entonces el límite de x u n pues es el producto escalar de estos dos vectores, 1, 1, 1 por 1, 1, 1, que me da 3. El vector por la derecha, vector propio 1, 1, 1. Y luego aquí aparece el 1, 1, 1 y por las condiciones iniciales. Estas h por estas 1 me dan lo que he llamado t mayúscula, la altura total, y multiplicado, partido por 3 y multiplicado por 1, 1, 1. O sea que aquí no está escrito, las proporciones que me quedan al final son 1/3 en cada uno de los 3 vasos. 1/3 de la altura total o 1/3 del volumen total en cada uno de los 3 vasos, como se ve aquí. Pero esto se refiere a la variación que vamos a considerar, en que las iteraciones solo dan 2 pasos, el 1 y el 2. Bien, aquí hay un poco más de detalle para ver de dónde sale la matriz de los coeficientes de las recurrencias. En el paso 1 tomamos las alturas iniciales h1 y h2 y las repartimos a partes iguales al vaso 1 y esto, que está aquí en azul, al vaso 2. A continuación, sumamos lo que hay en el vaso 2, que es esto que está aquí en azul, con lo que hay en el vaso 3 y lo dividimos por 2 y echamos una mitad aquí y la otra mitad ahí. Esta suma más S al dividir por 2, esto me queda 2 entre 2, 4, 4 y aquí h sub 3, 2. Y esto es lo mismo, va a parar aquí. Entonces, si observamos estos coeficientes, sacando factor común 1/4, esto podría pensar que es 2/4 y me sale 2, 2, y el coeficiente de h sub 3 aquí no hay, 0. Esto es como queda tras la iteración el vaso 1. Y en los vasos 2 y 3 queda lo mismo. Lo mismo que es 1, 1, 2. 1, 1, 2. 2/4. Entonces, 0 es valor propio. Se calcula. 1 es valor propio. Por ejemplo, porque A por 1, 1, 1 es 1, 1, 1. Y también por la izquierda. Y 1/4 calculándolo. Se podría hacer también por la suma de la traza. Sería igual a la suma de los valores propios una vez localizados el 0 y el 1. 0 porque este determinante vale 0, el de esta matriz. En fin. Entonces, el límite de x u n, estamos en la misma situación que aquí. El vector de todo 1 es tanto vector propio por la derecha como por la izquierda. Entonces me quedaría t tercios por 1, 1, 1. Entonces esta es la situación límite. Las proporciones límite, otra vez lo pongo aquí enfatizado, no dependen de h sub 1, h sub 2 y h sub 3. Ni siquiera de su suma, si consideraremos que 1/3 va para el vaso primero, otro tercio al vaso segundo y el último tercio al vaso tercero. Exactamente igual que en esta iteración. Aquí hay algo curioso, porque este comportamiento asintótico es el mismo, pero lo que es curioso es que aquí, si bien los vasos
el líquido se mezcla mucho en el sentido de que 1 y 2 se interrelacionan, 2 con 3, y por si fuera poco, 3 vuelve a actuar sobre el 1 y vuelta a empezar. Aquí en cambio se llega al mismo resultado, pero las sucesiones de partida no serán iguales, aunque esto converge rápidamente. Dicho sea de paso, esa es otra cuestión. Se llega a homogeneizar estas cantidades porque el vaso 1 afecta al 2 y el 2 al 3. Y aunque el 3 se queda y no parece que no afecta nada al 1, pues sí que lo afecta porque en el paso 2 ha influido en lo que queda en el vaso 2. Y en la vuelta a empezar la segunda iteración, en el paso 1 se nota la influencia de lo que hay en el vaso tercero. Y así sigue indefinidamente y se produce este mismo resultado. Bien, y esto es todo. Muchas gracias por escucharme.